Capítulo 3. La cantina estaba casi vacía a esa hora del día. Las multitudes no empezarían a llegar hasta el anochecer. Lo que era exactamente por lo que Darth Bane había organizado este encuentro para primera hora de la tarde. Su contacto, un hombre ligeramente desmesurado, en proceso de quedarse calvo, de unos 50, llamado Argel Ten, ya estaba allí, sentado en un puesto privado en la parte trasera del establecimiento. Nadie le prestó ninguna atención especial al Lord Oscuro mientras cruzaba la habitación. Todo el mundo aquí, incluyendo Argel, le conocía solo como Sepp Omek, uno de los muchos mercaderes ricos que vivían en Sutric. Bane se sentó en el asiento junto a la mesa del otro hombre y llamó a una camarera con un gesto discreto de su mano. Ella vino y tomó su pedido, entonces se deslizó para dejarles con sus asuntos. En Sutric era común que los mercaderes hicieran tratos en las partes traseras de los bares y clubs, y el personal sirviente sabía cómo respetar la confidencialidad de sus clientes habituales. ¿Por qué nunca nos reunimos en tu estado?, dijo Argel a modo de saludo. He oído que tienes una de las bodegas de vino mejor surtidas del planeta. Prefiero que mi hermana no sepa de nuestras transacciones, respondió Bane. Argel se rió entre dientes ligeramente. Lo entiendo por completo. Él dejó de hablar mientras la camarera volvía y ponía sus bebidas en la mesa, entonces continuó en una voz más silenciosa una vez que se hubo ido. Muchos de mis clientes son reluctantes a dejar que los amigos y la familia sepan de sus intereses en el lado oscuro. Tratar con Argel siempre le dejaba un regusto amargo en la boca a Bane, pero por el momento no había nadie más a quien pudiera acudir. El grueso traficante era el procurador líder en el sector de manuscritos prohibidos Sid. Había conseguido una pequeña fortuna buscándolos discretamente, comprándolos, y entregándolos en persona a sus clientes mientras se guardaba sus nombres para que siempre se le enlazara para la transacción. Por supuesto, la mayoría de sus clientes no eran más que coleccionistas o fetichistas Sith que simplemente ansiaban poseer un trabajo que había sido oficialmente prohibido por el Consejo Jedi. No tenían un entendimiento real del lado oscuro o de su poder. Compraban y vendían los manuscritos con una ignorancia dichosa, sin percatarse de con qué estaban tratando. Esto, más que otra cosa, era lo que llevaba la bilis a la garganta de Bane cada vez que se reunía con Argel. El hombre se retrataba a sí mismo como un experto en el lado oscuro. Regateaba e intercambiaba los secretos de los antiguos Sith como alfombras baratas en un bazar al aire libre. A Bane le irritaba pensar en qué tesoros habían pasado a través de sus manos en posesión de aquellos demasiado débiles y comunes como para hacer nunca uso de ellos. Había ocasionalmente fantaseado con revelar su auténtica identidad a Argel, solo para ver su reacción aterrorizada. Bane quería verle arrastrarse, rogando piedad a los pies de un verdadero Sith. Pero una venganza insignificante contra una insignificante mota de humano estaba por debajo de él. Argel era útil, y por lo tanto Bane continuaría jugando la parte de un mercader obsesionado con los Sith. Espero que fueras capaz de encontrar lo que estaba buscando, murmuró él. Los detalles que me diste eran bastante vagos. Te prometo esto, Sepp, respondió el otro hombre con una sonrisa astuta. No estarás decepcionado, pero no tienes ni idea de lo difícil que fue, añadió Argel, lanzando un suspiro exagerado. Tras lo que vas es ilegal. Prohibido por el Consejo Jedi. Todo con lo que traficas está prohibido por el Consejo Jedi. Esto era diferente. Nunca jamás escuché el nombre de Darth Andedu antes. Ninguno de mis proveedores lo había hecho. Tuve que salirme de los canales habituales. Pero lo conseguí, como siempre lo hago al final. Bane frunció el ceño. Confío en que fuiste cuidadoso. No quiero que ni una palabra de esto vaya de camino hacia los Jedi. Argel se rió. ¿Cuál es el problema, Sepp? ¿Algunas de las prácticas de tu negocio no son lo bastante honradas? ¿Temes que el consejo vaya detrás de ti por engañar en tus impuestos? Algo así. No te preocupes, nadie sabrá nunca que estuviste involucrado. Solo he sacado el tema porque voy a tener que renegociar nuestro precio original. Teníamos un trato. Ahora, sabes que mi cuota inicial es solo una estimación, le recordó Argel. Tuve que gastar 3 veces mis gastos habituales para rastrear este objeto en particular. Pero estoy dispuesto a darte un chollo y solo cargarte el doble de mi oferta original. Bane apretó sus dientes, sabiendo que sus esperanzas para un rápido fin de su conversación quedarían incompletas. Tenía los recursos para simplemente pagar, por supuesto. Pero esto levantaría sospechas. Tenía un rol que jugar, el de un mercader, espabilado. Si no negociaba hasta el último crédito, parecería extraño. Te daré un bonus del 10%. Nada más. Durante los siguientes 20 minutos regatearon hacia atrás y adelante para finalmente fijar un 40% por encima del precio inicial. Un placer hacer negocios contigo, como siempre, dijo Argel una vez que el pago fue acordado. Desde dentro de su chaleco sacó un tubo fino de apenas 30 centímetros de largo.
El tubo estaba sellado por un extremo, y el otro estaba tapado por un tapón de rosca. Si el objeto demuestra no ser satisfactorio, señaló él mientras lo entregaba, estaré encantado de recuperarlo y devolverte el dinero. Menos una razonable comisión, por supuesto. Dudo bastante que eso vaya a ser necesario, respondió Bain mientras envolvía sus dedos firmemente alrededor del tubo. Con la transacción completa no tenía sentido quedarse en la cantina. Bain estaba ansioso por abrir su premio, pero se resistió hasta que estuvo de vuelta dentro de la privacidad del anexo de la biblioteca en su estado personal. Ahí, bajo el pálido brillo de la única luz superior, cuidadosamente desenroscó la tapa. Golpeó el tubo, permitiendo que la única lámina de papel rodara dentro hasta deslizarse. Sus órdenes para Argel habían sido simples. Ve a la búsqueda de cualquier libro, volumen, tomo, manuscrito, o pergamino que haga mención a un Lord Sith llamado Darth Andedu. No podía decir nada más que eso por miedo a levantar sospechas o preguntas extrañas, pero había esperado que fuera suficiente. Durante 2 meses su distribuidor no había encontrado nada. Pero entonces, justo cuando Bain estaba empezando a temer que los Jedi hubieran enterrado con éxito todo rastro de Andedu y sus secretos, Argel le había hecho la entrega. El pergamino estaba amarillo con los años, y Bain ágilmente desplegó la página seca, agrietada. Mientras lo hacía, se maravilló ante la larga e irrastreable cadena de eventos que había permitido al pergamino no solo sobrevivir durante milenios, sino finalmente encontrar su camino hasta sus manos. Había elegido buscar el pergamino, aún así, en cierto nivel sintió que sus oportunidades habían sido predeterminadas. El pergamino era parte del legado Sith, un legado que por todos los derechos ahora pertenecía a Bain. Era casi como si hubiera estado destinado a encontrarlo. Era inevitable como el triunfo final del lado oscuro sobre la luz. La página había sido diseñada de la piel curtida de un animal que no podía identificar. Por un lado era áspera y cubierta de manchas oscuras. Por el otro lado había sido blanqueada y suavizada antes de ser cubierta con líneas escritas a mano en una lengua que Bain inmediatamente reconoció. Las letras eran agudas y angulares, agresivas y fieras en su diseño. El alfabeto de los Sith originales, una especie hacía tiempo extinta que gobernó Corriban cerca de hacía 100.000 años. Eso no significaba que el documento fuera así de viejo, por supuesto. Solo significaba que quien fuera que lo escribió reverenciaba y respetaba la cultura Sith lo suficiente como para adaptar su lengua como la suya propia. Bain empezó a leer las palabras, luchando con la lengua arcaica. Como Argel había prometido, no estuvo decepcionado con los contenidos. El pergamino era una proclamación religiosa declarando a Darth Andedu el rey inmortal y eterno de todo el mundo de Praquith. Para conmemorar el evento trascendental, la proclamación continuaba, un gran templo se construiría en su honor. Satisfecho, Bain cuidadosamente enrolló el pergamino y lo deslizó de vuelta al tubo protector. Pese a ser solo un par de párrafos garabateados en una única lámina de pergamino, le había dado lo que necesitaba. Los seguidores de Andedu habían construido un templo en su honor en el mundo del núcleo profundo de Praquith. No cabía duda en la mente de Bain de que sería ahí donde encontraría el holocrón del Lord Oscuro. Desafortunadamente, tenía que pensar en una forma de adquirirlo que no levantara las sospechas de Sana. El holocrón de Andedu ofrecía la promesa de la inmortalidad. Con ella podría vivir lo suficiente como para encontrar y entrenar a un nuevo sucesor. Era improbable que su actual aprendiz supiera la significancia del holocrón, pero no estaba dispuesto a correr ese riesgo. Aunque era perezosa para desafiarle directamente, si sabía que planeaba reemplazarla, Bain no tenía dudas de que ella haría todo en su poder para detenerle. No podía permitir que el miedo a ser reemplazada se convirtiera en el catalizador que empujara a Sana a desafiarle finalmente. Luchar simplemente porque sabía que iba a ser dejada de lado no era nada salvo un instinto común de supervivencia. Sus sucesores necesitarían hacer más que solo sobrevivir si los Sith iban a volverse alguna vez lo suficientemente poderosos como para destruir a los Jedi. El desafío de Sana tenía que llegar de su propia iniciativa, no como reacción a algo que él hiciera. De otro modo, era inútil. Esta era la compleja paradoja de la relación maestro-aprendiz, y había puesto a Bain en una posición insostenible. No podía mandar a Sana tras el holocrón, y si él iba tras él en persona, ella con seguridad sospecharía algo. Raramente viajaba fuera del mundo ya. Cualquier viaje la pondría de inmediato en guardia. Ella podría tratar de seguirle, o preparar algún tipo de trampa para que saltara a su regreso. Aun aunque había decepcionado a Bain al no desafiarle, Sana aún era una oponente peligrosa y formidable. Era posible que ella pudiera derrotarle, dejando a los Sith con una líder que carecía del impulso y la ambición necesarios. Su complacencia infectaría la orden, finalmente se marchitaría y moriría. No podía permitir que eso ocurriera.
lo cual significaba que tenía que encontrar algo para ocupar la atención de Sana mientras hacía el largo y arduo viaje hacia el núcleo profundo. Afortunadamente, ya tenía algo en mente: el estudio personal de Bane. Al contrario que la biblioteca privada aislada en la otra esquina del estado, era un panal zumbando de actividad electrónica interminable. Incluso cuando no estaba ocupada, la habitación estaba iluminada por las imágenes parpadeantes de las imágenes de los informes de noticias de la Holored, el brillo de las pantallas de datos mostrando teletipos de stock de una docena de intercambios planetarios diferentes, o lecturas parpadeantes en los monitores indicando comunicaciones privadas filtrándose desde la red de informadores que él y Sana habían reunido con los años. Pese a toda la opulencia y extravagancia de la mansión, se habían gastado más créditos en esta habitación que en cualquier otra. Con todas las terminales, holoproyectores y pantallas, parecía más el centro de comunicaciones de un puerto estelar ajetreado más que una sala de estar en una residencia privada. Aún así, el estudio no era un grandioso despliegue de riquezas. En su lugar, era un testamento a la eficiencia y al pragmatismo. Cada pieza del equipo había sido escogida cuidadosamente para manejar el impactante volumen de datos que pasaba por la habitación. Miles de unidades de datos cada hora, todos registrados y almacenados para una posterior revisión y análisis. El estudio ayudaba a reforzar la ilusión de que él y Sana eran empresarios ricos obsesivamente sondeando noticias de las extensiones más alejadas de la galaxia en busca de empresas de negocios de provecho. En cierto grado, esto incluso era cierto. Cada crédito gastado en el estudio era una inversión que finalmente multiplicaría por 100 los beneficios. Durante la última década, Bane había utilizado la información que había reunido para aumentar su riqueza de forma significante. Aunque para el Lord Oscuro las riquezas materiales solo eran un medio para un fin. Entendía que el poder llegaba del conocimiento, y su vasta fortuna le había permitido reunir la colección invaluable de enseñanzas antiguas Sith que mantenía segura en su biblioteca privada. Aún así, estaba más interesado solo los secretos olvidados del lado oscuro. Desde los pasillos del Senado de la República hasta los consejos tribales de los planetas más recónditos del borde exterior, el alma del gobierno era la información. A la historia le daban forma los individuos que entendían que la información, apropiadamente explotada y controlada, podía derrotar a cualquier ejército. Bane había tenido pruebas de esto de primera mano. La Hermandad de la Oscuridad fue destruida no por los Jedi y su ejército de la luz, sino por los planes cuidadosamente trazados de un único hombre. Los pergaminos y manuscritos antiguos podían liberar los secretos del lado oscuro, pero para hacer caer a los Jedi y a la República, Bane primero tenía que saberlo todo de sus enemigos. La red de agentes e intermediarios que había reunido con los años eran una parte clave de su plan, pero no eran suficientes. Los individuos podían fallar, sus informes eran parciales o incompletos. Cuando fuera posible, Bane prefería confiar en los puros datos que salían de la red de información que se hilaba a través de cada planeta de la República. Necesitaba estar al tanto de cada detalle de cada plan puesto en marcha por el Senado y el Consejo Jedi. Si alguna vez esperaba dar forma y manipular los eventos galácticos para llegar a la caída de la República, tenía que conocer qué estaban haciendo ahora y anticiparse a lo que harían después. La complejidad de sus maquinaciones requería constante atención. Tenía que reaccionar a cambios inesperados mientras ocurrían, alterando sus planes a largo plazo para mantenerlos en curso. Más importante, necesitaba agarrar las oportunidades inesperadas mientras se alzaban, utilizándolas para su completa ventaja. Como la situación en Dawn, Bane nunca había prestado a ese pequeño mundo minero del borde exterior mucha atención antes. Eso había cambiado hacía 3 días cuando se percató de una declaración emitida al Senado para la aprobación por parte de un representante de actuar en nombre de la familia real de Dawn. No era inusual para Bane revisar los informes del Senado. Por ley, toda la documentación financiera archivada a través de los canales oficiales de la República estaba disponible para la vista pública. Por un precio, por supuesto. El coste era alto, y típicamente todo resultaba en una onerosa lista de regulaciones de bienes, impuestos equilibrados de acuerdo a los tratados económicos, o solicitudes de fondos para varios proyectos y grupos de interés especial. Ocasionalmente, sin embargo, algo de verdadera significancia se filtraría a través del embrollo. En este caso, era una petición de una línea para el reembolso de los costes incurridos por la familia real de Dawn para transportar el cuerpo de un Jedi cereano llamado Med Tandar de vuelta a Coruscant. No había más detalles. Los informes de presupuestos raramente se interesaban en el porqué. Bane, sin embargo, estaba muy interesado. ¿Qué estaba haciendo un caballero Jedi en Dawn? Más importante, ¿cómo había muerto? Desde que vio por primera vez el informe, Bane había estado sondeando sus fuentes para tratar de encontrar las respuestas. Tenía que avanzar con cuidado para que los Jedi no se enteraran.
Para que los Sith sobrevivieran tenían que permanecer ocultos en las sombras. Pero a través de una larga cadena de burócratas, sirvientes del hogar, e informadores pagados, había reunido suficientes hechos para darse cuenta de que la situación era digna de una investigación más concienzuda. Y por eso debía mandar a Sana. Sentado tras el escritorio en el centro de las pantallas y holoproyectores, podía escucharla bajar el pasillo, los fuertes talones de sus botas golpeando el suelo con cada paso. Descansando en el lado izquierdo del escritorio había un disco de datos que contenía toda la información que había recopilado sobre Med Tandar y su visita a Dawn. Extendió el brazo hacia él sin pensarlo y se quedó helado. Por un breve instante su mano flotó en el aire, temblando involuntariamente. Entonces rápidamente la retiró, ocultándola bajo el borde del escritorio justo mientras Sana entraba en la habitación. ¿Mandó buscarme, Lord Vane? Ella no hizo ninguna señal sobre el temblor. Aún así, Vane estaba seguro de que no había pasado desapercibido. ¿Le estaba tomando por tonto? ¿Pretendiendo no ver su debilidad en esperanzas de que se volviera despreocupado y bajara la guardia? ¿O estaba regodeándose mientras compraba tiempo, esperando a que el lado oscuro simplemente pudriera su cuerpo? Sana solo era 10 años más joven que Vane, pero si el lado oscuro estaba extrayendo un precio físico similar sobre ella todavía tenía que reflejarse. Al contrario que su maestro, ella nunca había sido infestada con los orbaliscos. Pasarían aún muchas décadas antes de que la corrupción del lado oscuro hiciera que su cuerpo se marchitara. Su pelo dorado ondulado todavía era largo y lustroso, su piel todavía suave y perfecta. De una altura normal, tenía la figura de una gimnasta, delgada, ligera y fuerte. Llevaba unos pantalones negros ajustados y un chaleco sin mangas rojo bordado de plata, un vestido que era tanto del estilo de los estándares actuales de Sutrick como práctico, en eso no le impediría el movimiento. La empuñadura de su sable láser de doble hoja colgaba de sus caderas. Durante los pasados años ella nunca había ido en presencia de su maestro sin él. La empuñadura curvada del propio arma de Vane estaba enganchada al cinturón de sus pantalones. Habría sido un imbécil de haberse quedado desarmado y vulnerable ante la aprendiz que había jurado matarle algún día. Todavía estoy esperando ese día, pensó Vane. En voz alta dijo, necesito que hagas un viaje al borde exterior. Un planeta llamado Dawn, donde un Jedi fue asesinado hace 3 días estándar. Cualquiera suficientemente poderoso como para matar a un Jedi merece nuestra atención, admitió Sana. Sabemos quién es el responsable. Eso es lo que necesitas averiguar. Sana asintió, sus ojos encogiéndose mientras procesaba la información. ¿Qué estaba haciendo un Jedi en un planeta insignificante del borde exterior? Eso es algo que necesitas averiguar. Los Jedi mandarán a uno de los suyos a investigar, señaló ella. No enseguida, le aseguró Vane. La familia real de Dawn está pidiendo favores políticos para retrasar la investigación. Han mandado a una representante para que se reúna con el Consejo Jedi en Coruscant en su lugar. La familia real debe ser rica. Ese tipo de favores no salen baratos. Un mundo pequeño, pero aún no lo suficientemente conocido con una realeza rica. ¿Recursos valiosos? ¿Minería? Supuso ella. Sana siempre había sido capaz de raspar pedazos de información y reunirlos en algo con sentido. Podría haber sido una sucesora digna, si tan solo poseyera la ambición de agarrar el trono Sith. El planeta ha sido excavado casi hasta el núcleo. Solo quedan un par de kilómetros habitables de tierra en la superficie. Toda la comida tiene que ser enviada. La mayoría de la población vive y trabaja en las franjas de las minas. Suena encantador, murmuró ella, antes de añadir. Me iré esta noche. Vane asintió, despachándola. Solo después de que se fuera se atrevió a colocar su mano todavía temblando de vuelta en la parte superior del escritorio. La muerte de un Jedi siempre le era de interés, pero en realidad se preocupaba por encontrar el holocrón de Andedu mucho más que de lo que lo hacía por el resultado de la misión de Sana. Afortunadamente, el incidente en Dawn le ofrecía la perfecta distracción. Investigar el mundo del borde exterior mantendría a su aprendiz ocupada mientras él se lanzaba por las peligrosas rutas hiperespaciales hacia el núcleo para recuperar el holocrón. Si las cosas iban como esperaba, estaría de vuelta mucho antes de que ella volviera para darle su informe, sin que Sana se enterara de nada. Confiando en su plan, Vane centró toda su concentración en calmar el temblor que todavía agarraba su mano. Pero pese a todo su poder, pese a toda su disciplina mental, los músculos continuaban contrayéndose involuntariamente. En frustración, cerró su puño y lo golpeó una vez contra la superficie del escritorio, dejando una leve impresión en la suave madera.